Bienvenidos un día más a nuestro canal, donde desmenuzamos los dramas, las risas y por supuesto, los asteriscos chips asterisco de nuestras series favoritas. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que está incendiando las redes, algo que nos han pedido muchísimo: Afra, Mert y el triángulo amoroso, o mejor dicho, el asterisco cuadrado asterisco emocional, con Demir. Si hablamos de asterisco Yalan asterisco y todo el salseo que la rodea. Prepárense porque hoy no nos vamos a andar con rodeos. Vamos a analizar las miradas, los gestos, las indirectas y las teorías que giran en torno a la relación entre Afra Saraolu, Mert Ramazan Demir, y el impacto que según muchos, Demir tiene en la dinámica entre Afra y Mert fuera de la pantalla. Antes de que nos hundamos en el fango del fandom, como siempre les digo, suscríbanse. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismecito jugoso. Y ahora sí, vamos al lío. A ver por dónde empezamos. Afra y Mert. La química que desprenden en pantalla es innegable. Ferit y Seyran nos han hecho reír, llorar, gritarle a la tele, y sipearlos hasta la médula. Pero la pregunta del millón es, ¿esa química traspasa la pantalla? Bueno, las fotos que circulan por internet, los vídeos detrás de cámaras, las entrevistas, todo apunta a que sí. Hay una conexión palpable entre ellos, una complicidad que va más allá de lo profesional. Desde los inicios de Asterisco Yalan asterisco, la prensa y el fandom no han parado de especular sobre la naturaleza de su relación. Los rumores de romance se dispararon casi al mismo tiempo que la serie conquistaba las pantallas turcas y posteriormente el mundo. Los besos robados, las miradas cómplices durante las entrevistas, las escapadas juntos en los descansos del rodaje, todo alimentaba la llama del amor entre Afra y Mert, tanto dentro como fuera del set. Pero aquí es donde entra Demir en juego. Demir, interpretado por, Demir. El atractivo, el misterioso, el amigo cercano de ambos. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque, seamos honestos, la relación de Afra y Mert ha tenido sus altibajos, y muchos fans creen que la presencia de Demir, aunque aparentemente inocente, podría estar añadiendo una capa extra de complejidad a la ecuación. Demir, con su aire enigmático y su sonrisa encantadora, ha sabido ganarse el cariño tanto de Afra como de Mert. Las fotografías donde se les ve compartiendo cenas, salidas nocturnas o simplemente disfrutando de la compañía del otro, han generado un sinfín de debates en las redes sociales. ¿Es Demir solo un amigo leal, o hay algo más que se esconde detrás de esa aparente camaradería? ¿Por qué dicen esto? Bueno, primero hablemos de la cercanía de Demir con ambos. Se le ha visto compartiendo momentos tanto con Afra como con Mert por separado, creando la impresión de que es un amigo íntimo de la pareja, o de cada uno por separado. Ahí está la clave. Algunos argumentan que esta amistad individualizada podría estar generando celos, inseguridades o incluso comparaciones subconscientes entre Afra y Mert. La dinámica se vuelve aún más complicada si consideramos que la vida de los actores está constantemente expuesta al escrutinio público. Cada interacción, cada gesto, cada palabra es analizada al detalle por un ejército de fans ávidos de noticias y rumores. En este contexto es fácil que una simple amistad se convierta en el centro de una tormenta mediática. Segundo, está el factor atracción. Demir es un hombre atractivo, eso nadie lo niega. Y aunque Afra y Mert parezcan muy enamorados, la dinámica humana es compleja. La simple presencia de alguien atractivo y carismático como Demir en su círculo cercano podría generar cierta competencia, por decirlo suavemente. La competencia, aunque a veces inconsciente, es un elemento común en las relaciones humanas. La necesidad de sentirse valorado, amado y deseado puede llevar a comportamientos que a simple vista pueden parecer inofensivos, pero que en realidad esconden una lucha por la atención y el afecto. En el caso de Afra, Mert y Demir, la situación se agrava por el hecho de que los tres son figuras públicas, lo que significa que sus vidas personales están bajo la lupa de los medios y los fans. Pero ojo, no quiero que me malinterpreten. No estoy diciendo que Demir esté intentando activamente sabotear la relación de Afra y Mert. Para nada. De hecho, muchos lo ven como un buen amigo que simplemente está ahí para apoyarlos. Sin embargo, la naturaleza humana es la que es y las relaciones, incluso las más sólidas, pueden verse afectadas por factores externos. La amistad, el amor y la admiración son sentimientos complejos que pueden coexistir y entrelazarse de maneras inesperadas. Es posible que Demir sienta una genuina amistad por Afra y Mert,
pero también es posible que en el fondo albergue sentimientos más profundos por alguno de ellos. La clave está en la manera en que gestionan estos sentimientos y en cómo afectan a su relación. Ahora, vamos a analizar algunas situaciones específicas que han alimentado esta teoría. ¿Recuerdan ese vídeo que circuló donde se veía a Afra y Mert discutiendo acaloradamente en un descanso del rodaje? Pues poco después, se vio a Demir consolando a Afra. ¿Casualidad? Tal vez. O quizás la presencia de Demir como confidente generó cierta incomodidad en Mert. Ese tipo de situaciones son las que encienden las alarmas del fandom. Los fans más observadores no dejan escapar ningún detalle y, a partir de pequeños gestos o comentarios, construyen teorías elaboradas que intentan explicar la dinámica entre los tres actores. ¿Y qué me dicen de las entrevistas? ¿Han notado cómo a veces, cuando les preguntan sobre su relación, tanto Afra como Mert miran instintivamente a Demir? ¿Es una búsqueda de aprobación, una forma de medir su reacción, o simplemente una costumbre? Los gestos no mienten, dicen por ahí. La comunicación no verbal es una herramienta poderosa que revela mucho más de lo que las palabras pueden expresar. Las miradas, los gestos, la postura corporal, todo comunica, y los fans más atentos saben cómo interpretar estos signos para desentrañar los misterios que se esconden detrás de la pantalla. Pero ojo, también hay que ser justos. La presión mediática que sufren Afra y Mert es inmensa. Cada movimiento que hacen es analizado, cada palabra es interpretada. Es comprensible que se sientan agobiados y que busquen refugio en sus amigos más cercanos como Demir. Quizás toda esta tensión que percibimos no es más que el resultado de la constante vigilancia a la que están sometidos. Vivir bajo el escrutinio constante de los medios y los fans puede ser agotador y estresante. La necesidad de mantener una imagen pública perfecta puede llevar a los actores a reprimir sus verdaderos sentimientos y a construir una fachada que no siempre se corresponde con la realidad. En este contexto, es comprensible que Afra y Mert busquen refugio en la compañía de amigos cercanos que les brinden apoyo y comprensión. También es importante recordar que al final del día, Afra y Mert son actores. Su trabajo es interpretar personajes y crear emociones convincentes. La química que vemos en pantalla puede ser simplemente el resultado de su talento y profesionalismo. Y la relación que tienen fuera de la pantalla puede ser completamente diferente a lo que imaginamos. El talento de los actores reside en su capacidad para meterse en la piel de sus personajes y transmitir emociones que conecten con el público. La química que vemos en pantalla entre Ferit y Seyran es el resultado del trabajo arduo de Afra y Mert, quienes han sabido construir una relación creíble y apasionante. Sin embargo, es importante recordar que esta química no necesariamente se traduce en un romance en la vida real. Además, no podemos olvidar que el drama vende. Las revistas, los programas de televisión, e incluso nosotros mismos, nos alimentamos del chisme y la especulación. Es posible que estemos magnificando ciertos detalles para crear una narrativa más emocionante, aunque la realidad sea mucho más simple. La industria del entretenimiento se alimenta del drama y la controversia. Los rumores, las especulaciones y los escándalos son herramientas que se utilizan para mantener el interés del público y generar expectación en torno a las series y los actores. En este contexto, es posible que los medios estén exagerando ciertos detalles para crear una narrativa más emocionante y atractiva, aunque la realidad sea mucho más simple y menos dramática. Pero, ¿y si hay algo de verdad en todo esto? ¿Y si Demir realmente juega un papel importante en la dinámica entre Afra y Mert? Bueno, en ese caso, solo el tiempo lo dirá. Las relaciones son complejas y dinámicas, y lo que vemos hoy puede ser completamente diferente mañana. El tiempo es el mejor juez de todas las relaciones. Las relaciones que se basan en el amor verdadero y la confianza mutua suelen resistir el paso del tiempo y superar los obstáculos que se presentan en el camino. Sin embargo, las relaciones que se basan en la superficialidad y la conveniencia suelen desmoronarse ante la primera dificultad. Solo el tiempo dirá si la relación entre Afra y Mert es lo suficientemente fuerte como para resistir la presión mediática y los posibles conflictos internos. Lo que sí es cierto es que Afra, Mert y Demir forman parte de un círculo social muy unido. Se apoyan mutuamente, comparten momentos juntos, y parecen tener una amistad genuina. Y quizás eso es lo más importante al final del día. La amistad es un tesoro invaluable que brinda apoyo, compañía y alegría.
En un mundo tan competitivo y exigente como el del entretenimiento, es fundamental contar con amigos que te brinden apoyo incondicional y te ayuden a mantener los pies en la tierra. La amistad entre Afra, Mert y Demir parece ser genuina y sincera, y es posible que esta amistad sea la clave para superar los posibles conflictos y mantener una relación sana y equilibrada. Ahora hablemos un poco de la reacción del público. El fandom de *Yalan* está dividido en dos bandos, los que shippean a Afra y Mert sin importar nada más, y los que ven la sombra de Demir acechando en cada esquina. Los primeros defienden a capa y espada la relación de sus ídolos, mientras que los segundos analizan cada detalle en busca de pistas que confirmen sus sospechas. El fandom es una fuerza poderosa que puede impulsar o hundir una serie o una carrera. La pasión y el entusiasmo de los fans pueden ser una fuente de motivación e inspiración para los actores, pero también pueden generar presión y estrés. En el caso de *Yalan*, el fandom está dividido en dos bandos que defienden sus propias teorías y opiniones con fervor. Esta división puede generar conflictos y tensiones entre los fans, pero también puede ser una fuente de debate y enriquecimiento. Y la verdad es que ambos bandos tienen argumentos válidos. Los que shippean a Afra y Mert resaltan la química innegable entre ellos, los momentos románticos que comparten fuera de la pantalla, y la complicidad que se evidencia en sus entrevistas. Los que ven a Demir como un factor influyente, por otro lado, señalan la cercanía de Demir con ambos, las miradas furtivas y los comentarios ambiguos que han hecho tanto Afra como Mert sobre su relación. Ambos bandos tienen argumentos sólidos que se basan en la observación y el análisis de los hechos. La clave está en ser objetivo y respetuoso con las opiniones de los demás, y en recordar que al final del día, todos están especulando desde la distancia y que nadie conoce la verdad completa. Al final, lo importante es recordar que todos estamos especulando desde la distancia. No conocemos la verdad completa, y es probable que nunca la conozcamos. Lo único que podemos hacer es disfrutar de la serie, seguir de cerca la vida de nuestros ídolos, y formarnos nuestra propia opinión. La vida de los actores es un misterio que solo ellos conocen. Los fans pueden especular, teorizar y analizar cada detalle, pero nunca podrán acceder a la verdad completa. Lo importante es disfrutar de la serie, admirar el talento de los actores y respetar su privacidad y sus decisiones. Pero, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que Demir realmente influye en la relación de Afra y Mert? ¿O es simplemente un amigo cercano que está siendo injustamente señalado? Déjenme sus comentarios abajo, me muero por leer sus teorías. Y hablando de teorías, no podemos olvidarnos de las redes sociales. Twitter, Instagram, TikTok, todos están inundados de vídeos, fotos y comentarios sobre este tema. Los fans han creado verdaderas obras de arte analizando cada detalle, y algunos incluso han llegado a conclusiones bastante creativas. Las redes sociales son un hervidero de información y opiniones. Los fans utilizan estas plataformas para expresar sus ideas, compartir sus teorías y debatir sobre los temas que les interesan. En el caso de *Yalan*, las redes sociales están inundadas de vídeos, fotos y comentarios que analizan al detalle la relación entre Afra, Mert y Demir. Algunas de estas teorías son bastante creativas y sorprendentes, y demuestran el ingenio y la pasión de los fans. Algunos sugieren que Demir está secretamente enamorado de Afra, y que está esperando el momento oportuno para declararle su amor. Otros creen que Afra y Demir tienen una historia pasada, y que su relación actual esconde secretos inconfesables. Y otros, más conspiradores, afirman que todo esto es una estrategia publicitaria para generar más expectación en torno a la serie. Las teorías conspirativas son una constante en el mundo del espectáculo. Algunos fans creen que los actores y los productores manipulan la información y crean situaciones artificiales para generar interés y publicidad. En el caso de *Yalan*, algunos fans creen que la relación entre Afra, Mert y Demir es una estrategia publicitaria para mantener la serie en boca de todos. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que esta polémica ha logrado mantener a *Yalan* en boca de todos. Y eso, al final del día, es lo que importa. La polémica es una herramienta poderosa que puede generar interés y expectación en torno a una serie o un actor. En el caso de *Yalan*, la polémica en torno a la relación entre Afra, Mert y Demir ha logrado mantener la serie en boca de todos y ha contribuido a su éxito. En resumen, hoy hemos analizado a fondo la relación entre Afra, Mert y Demir, desmenuzando las teorías,
los rumores y las especulaciones que circulan en torno a ellos. Hemos visto cómo la presión mediática, la química en pantalla y la amistad pueden influir en la dinámica entre tres personas. Y hemos concluido que al final del día, lo único que podemos hacer es disfrutar de la serie y formarnos nuestra propia opinión. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismecito jugoso. Ahora sí, déjenme sus comentarios abajo, ¿qué opinan de todo este drama? ¿Creen que Afra y Mert seguirán juntos? ¿O el fantasma de Demir acabará separándolos? Quiero saber sus teorías. Y recuerden, la vida es un drama, así que disfrútenlo. Hasta la próxima, mis chismosos. Denle like, compartan y suscríbanse. Los quiero.